En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy tenemos a un invitado especial, al escritor chileno Jorge Baradit. Baradit nació en Valparaíso en 1969. Se define como escritor de literatura fantástica, autor de novelas como Trinidad, Cinco, Calfucura, Policía del Karma y Oscuma, entre otras obras personales y colectivas. Fue ganador del premio UPC de la Universidad de Cataluña en 2006 con Trinidad, del FIC a Mejor Novela Gráfica en 2011 con Policía del Karma, y el Premio Municipal de Santiago 2014 con Yuscuma. Se caracteriza por experimentar en diferentes plataformas narrativas para complementar su obra, desde soundtrack hasta piezas audiovisuales, como, por ejemplo, cómics, la ilustración y el libro objeto. A través de su podcast, Desde el Fin del Mundo, que mantiene esporádicamente con el escritor Francisco Ortega, analiza su interés por el lado B de nuestra historia nacional, sus misterios y aspectos desconocidos capaces de resignificar nuestra memoria colectiva. Bien, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros en UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación con el Medio de nuestra universidad. Y es un honor estar contigo en estos momentos y esperando tenerte también prontamente, una vez que termine la cuarentena acá en Iquique. Ya está realizada la invitación también a un seminario que vamos a hacer virtual, así que muchas gracias. Encantado, feliz, siempre. He estado ya en la UNAP en otras circunstancias, metido en los archivos ahí, revisando algunas cosas con algunos profes también de ustedes de la Facultad de Historia. ¿Sí? Así es. Jorge, bueno, seguramente tiene harta demanda en esta fecha, ¿no? Otro aniversario más del combate naval de Iquique. Y tú has señalado que Arturo Prat es uno de tus héroes favoritos. ¿Por qué? A ver, hay que partir siempre diciendo que Arturo Prat debe ser el único héroe unánime de Chile. Cuando alguien habla de Manuel Rodríguez, quien dice, no, ese gallo fue un loco, fue un deschavetado. Te dicen Carrera, claro, pero abandonó a O'Higgins. O te dicen O'Higgins, claro, pero abandonó a Carrera. Nunca hay acuerdo sobre casi nadie, excepto con Arturo Prat. Y yo tengo la impresión que es porque Arturo Prat encarna primero, antes que cualquier otra cosa, un tipo de chileno que todos admiramos. Y cuando alguien admira algo es porque es poco usual, ¿no? Y este chileno poco usual era correcto, ordenado, no, venía de una familia muy de baja, ¿no? Él no tenía plata, ni mucho menos. Entonces era un tipo austero, sencillo, muy estudioso, caballero, muy enamorado de su esposa. Era como el yerno perfecto, ¿cachai? Era un gran tipo, era muy ordenado. Era además quitado bulla. Todos esos mitos que en algún momento afloraron sobre un Arturo Prat, quizá, como dijo un escritor muy suelto de lengua que se le quedaba la patita atrás, nacían porque cuando él estaba estudiando leyes, él no dejó la carrera naval, él se llevaba los libros y estudiaba y daba sus exámenes en los viajes. ¿Y qué pasaba? Cuando se recalaba en un puerto, todos los marinos bajaban en tropel a las casas de remolienda, al copete, que se hacía en esa época, ¿no? No es que ahora se siga haciendo, no, cómo no. Pero Arturo Prat no, se quedaba adentro en su camarote, estudiando, leyendo, entonces empezaron a decir, este gallo es medio raro. No, no era raro, era un tipo muy, muy particular. Arturo Prat era un personaje que siendo si hoy día lo situáramos hoy, Arturo Prat sería RN, ¿no? Porque era un tipo conservador, era un tipo vinculado de alguna manera a la iglesia, era de familia que tenía todavía tenía sus resabios de aristocracia. Sin embargo, a pesar de ser conservador, el tipo era capaz de relacionarse socialmente
con su época, con la cuestión social, con los obreros, con la enorme cantidad de trabajadores que estaban en esa época viviendo un Estado chileno que los tenía absolutamente abandonados en términos de salud, educación, previsión, para qué hablar, no había nada. Y Arturo Prat era capaz de saltar no solamente esa barrera, que era el uniforme, sino también su clase social y vincularse con trabajadores. Él hizo clases como profesor en escuelas para obreros, ¿no? Y lo hizo ad honorem, los fines de semana, o sea, sin paga. Eso es pura calidad humana, ¿no? En ningún momento de la historia ha sido fácil que alguien regale su tiempo para los demás, mucho menos para quienes estaban en las antípodas de su pensamiento, porque además esas escuelas estaban relacionadas con lo que hoy día entendemos como grupos de izquierda. Algunas de esas escuelas incluso con el anarcosindicalismo, ¿no? Eh, Así que cuando a mí me preguntan por qué Prat es mi héroe, justamente tiene que ver con ese cúmulo de valores, con ese cúmulo de competencias y habilidades sociales y esa capacidad que tuvo de no darle la espalda a su tiempo. Un tipo muy, a pesar de ser conservador, muy progresista. En su casa mandaba Carmela, ¿no? Carmela era muy, muy potente, además, y él dejaba que ella lo fuera. Esa casa se administraba de a dos. Cuando uno lee las cartas, están tomando decisiones los dos. Ahí no se nota un marido que le ordena a la esposa lo que tiene que hacer. Y ella tenía sus ideas propias también sobre la labor de Arturo. Ella quería que Arturo Prat se retirara de la Armada, que ojalá esta cuestión terminara luego, para que se fueran juntos a administrar unas chacras, unos terrenos que ellos tenían al interior, la familia de Carmela tenía al interior de Valparaíso. Entonces, es un tipo que nos hace mucho sentido hoy, ¿no? Lo miramos hacia atrás y nos hace mucho sentido hoy. Es una figura que además demostró una integridad que es muy rara, no solo en la época, hoy, una integridad rarísima, un tipo que fue capaz de enfrentarse a sus propios, a sus propios jefes, ¿no? Él se enfrentó al almirantazgo para defender a su primo Uribe en un juicio que ganó, ¿no? Que ganó, se le ganó a sus jefes. Ellos no estaban muy felices con Arturo Prat. Y además es un tipo que cuando le tocó el momento de tomar las armas y enfrentar un combate, lo hizo de una manera tan alucinante que dejó a todo el mundo con la boca cerrada, porque Prat era un marino de escritorio, ¿no? Era alguien que no servía, era un tipo que estudiaba leyes, era mal visto incluso estudiar, los marinos tenían que ser fuertes y rudos, y él no era así. De hecho, esa es la razón por la cual lo dejan en Iquique, y los barcos se van al combate en Perú, y lo dejan a él porque era un marino de escritorio, y dejan a Condel porque era un casquivano, un zorrón, un loco, ¿no? Entonces, se supone que dejan a estos dos comandantes que eran medio, digámoslo así, medio inútiles para lo que ellos pensaban, y Arturo Prat se manda el medio numerito. O sea, un numerito el que se manda que sale en portadas de diarios de todo el mundo, pone a todo un país detrás del esfuerzo bélico, conmovido por su actitud. Eh, es un tipo que se supo plantar de modos excepcionales en todos los espacios en donde lo pusieron, en el familiar, en el familiar con su entorno, padres, madres, qué sé yo, familiar con su señora y su hijo, en el profesional en leyes, en el profesional marino, donde se paró, lo hizo de manera excepcional, como espía, como profesor. Eh, a mí lo que me gusta de él, y la razón por la que es mi héroe, es porque fue un civil y un militar, y fue capaz de separar las dos cosas. Cuando no se comportó como militar frente a la sociedad civil, ni se comportó como civil en el momento en que le tocó actuar de manera militar. Un tipo alucinante. Interesante eso que señalas. Eh, ¿Por qué disputar un poco la historia oficial de Prat, ¿no es cierto? Ese héroe o patriota, militar,
y llevarlo a esta vida, a esta dimensión humana, de padre, de espiritista, incluso. Ese sentido de disputar la historiografía junto a una serie de historiadores que lo han hecho. Este héroe que es de moros y cristianos. Mm. Porque da mucha lata que un personaje tan multidimensional, un personaje que es tan grande en tantos niveles distintos, esté reducido a un gallo que se mató por la patria y nada más. Mira, la historia que nos enseñan cuando tenemos 10, 11 años, la historia de Chile que nos enseñan, son cuentos de hadas. Y no está malo que sea así porque se los estás contando a niños de 9 o 10 años. Son cuentos de hadas donde hay buenos, hay malos, hay gente, hay héroes y hay villanos. Te están contando Star Wars, ¿no? Te están contando, en el fondo lo que te están haciendo cuando te enseñan historia es una especie de curso de inducción al orgullo chileno. Te están diciendo que siempre ganamos, que somos vencedores y jamás vencidos, y cuando perdemos, como en el combate naval de Iquique, lo hacemos con honor y nos matamos por la patria si es necesario. Es un curso de inducción al patriotismo, y se representan a los héroes como una especie de santos que representan cosas, ¿no? En el fondo lo que el Estado quiere es inculcarte ciertos valores que para el Estado son convenientes, ¿no? Para el Estado es conveniente que tú te mates por la patria, ¿no? Es conveniente que cuando llegue el momento tomes un arma y mates por la patria y te sientas henchido de amor por la bandera. En el fondo la bandera, mira, yo me siento patriota, pero tengo que exponerlo también fríamente. La bandera es el logo de la empresa, ¿no? Y entonces cuando tú entras a una... Yo sé que este tipo de comparaciones le sacan sarpullido a mucha gente, pero necesito que se entienda. Cuando tú entras hoy día a una empresa, te pasan la camiseta de la empresa, para que te pongas la camiseta y te dan un curso donde tú aprendes cuáles son los valores de esta empresa y te sientes que te tienes que sentir inspirado por sus valores. Eso mismo hace el Estado cuando te hace esta introducción a ser chileno cuando tienes 8 o 9 años, que te sientas orgulloso de ser quien eres, o sea, ser chileno, que sientas que tu patria es la más linda, porque en el fondo tenéis que respetar este contrato. Ellos también hacen identidad, ¿no? El Estado es el país, te dicen, porque tienes que respetarlo. Ellos buscan que tú respetes las leyes, que trabajes para ellos, que te mates si te tienes que matar, y que camines su camino, el que ellos te están indicando. Entonces este curso de inducción de los 8 o 9 años son estas historias míticas, estas historias épicas que se hunden en la piel y entran como una especie de píldoras, estas píldoras de Matrix, ¿no? Hasta tu inconsciente más profundo y se quedan ahí. Y tú hasta viejo estás con estas cosas en la cabeza. ¿Cuál es el problema? El problema, yo siempre digo, que es que cuando tú ya eres maduro, o cuando ya eres mayor, si me apuráis a los 16, 17 años, 18, no te estás enfrentando de nuevo a una visión más madura de eso, ¿no? Y después cuando tienes, entonces, ¿qué pasa? Como después nunca más te enfrentas a contenido más maduro y más profundo de esta historia de Chile, termináis a los 50, 60 años todavía con esta idea de los héroes impolutos y de ahí al patriotismo y de ahí al patrioterismo viejo hay un paso. Y eso siempre es peligroso, ¿no? Es súper peligroso. Entonces, una de las razones fue sacar a Prat de este panteón de santos, ¿no? Que en su caso representa el sacrificio por la patria, para, como un origami, ¿no? Volver a abrirlo y decir, no, si hay más acá. Aquí adentro de esa persona que tú admiras hay mucho más. Fíjate que ese gallo que incluso un obispo, creo que el obispo de Osorno, intentó hasta canonizar, convertirlo en un santo, y que la Fuerza Armada más conservadora y golpista de nuestra historia lo tenga como su guía. Ese gallo habría rechazado todas estas cosas. Ese gallo habría rechazado el asesinato de civiles, ese héroe habría rechazado el asesinato de obreros, ese gallo habría rechazado las barreras que se les pusieron a las mujeres, o que tenían las mujeres, ¿no? En la vida y en la vida republicana. Es un tipo completamente distinto a como te lo pintan. Es un chileno súper tranquilo, no es un Aquiles, era un gallo súper tranquilo, que su gracia estuvo en que en el momento en que debió cumplir, viejo, lo hizo a rajatabla, pero también lo hacía en su vida civil.
con su esposa, sus hijos, sus coetáneos, sus vecinos y los pobres de la época, ¿no? Entonces, si tú me quieres, si tú me apuras, quizá es el ciudadano total, ¿no? El ciudadano total, que se empeña en todas las dimensiones, pero que está minimizado, está reducido, ¿no? Entonces la idea de sacar a Prat de esa reducción tenía que ver con que, oye, si hay un recurso ahí que puede darle otra perspectiva a lo que significa el heroísmo, hagámoslo. Si no, podemos seguir siendo un país que vive alucinado por las charreteras y los fusiles. Y no puede ser que todos nuestros héroes... O sea, yo me acuerdo que cuando que en los billetes, habían puros milicos. Estaba Ignacio Carrera Pinto, Emanuel Rodríguez, Arturo Prat, y después, así como la gran cosa, el primer billete de un civil, no sé en cuántos años, que fue la Gabriela Mistral, a los 5 lucas. Después aparece Manuel Rodríguez en el D2, y después en el D10 aparece Taprat, ¿no? Sí, Taprat en el D10. Y ya así como la gran concesión, ya pongamos un civil por primera vez un hombre. Creo que el único que yo recuerdo es el billete de, no me acuerdo si es 5 escudos, creo, donde salía un minero anónimo, un trabajador anónimo en los 70. Pero esta sociedad militarizada es uno de los lastres que arrastramos. Yo cuando le converso a los cabros, yo les digo, mira, si la política, el mundo y la cultura castrense tienen su propia belleza, uno los puede, uno puede estar en contra de la formación de ejércitos, uno puede estar, pero es una expresión en algunos casos complicada, pero histórica y llena de belleza para atrás, si uno piensa en los hoplitas griegos, si piensas en los samuráis japoneses, hay algo en la vida castrense que tiene una forma de belleza, que puede uno compartir o no. Pero el problema no es ese. El problema es que los valores de la vida castrense son súper útiles dentro de los regimientos y en las guerras. Pero acá en Chile y en las sociedades militarizadas se mezclan con los valores civiles y ahí tenemos un problema grave, ¿no? Y siempre les pongo el mismo ejemplo. Dentro del regimiento, la obediencia es fundamental. Y no solo eso, la obediencia ciega. Tenéis que, o sea, si el coronel da una orden, esa orden tiene que bajar hasta el cabo y hasta el último pelado sin moverse una coma y sin preguntarse por qué. ¿Te fijáis? Porque no puedes titubear, porque si no la máquina de guerra no funciona. Entonces no puede haber discusión, no puede haber reflexión, ni puede haber discrepancia, porque no hay tiempo, porque es una máquina de guerra. Tiene que haber obediencia. En cambio, en la sociedad civil es todo lo contrario. Para que una sociedad civil crezca, funcione y se desarrolle, tiene que haber diálogo, tiene que haber discrepancia, tiene que haber reflexión, tiene que haber disenso. Entonces, cuando una sociedad está tan militarizada y se enfrenta a las instancias de discrepancia, se agarra las mechas, porque lo que hace por cultura es ponerse en una trinchera, y el otro se pone en otra trinchera y se ponen a agarrarse a piedrazos, y la sociedad no avanza. Entonces, hay una necesidad también de construir un panteón de héroes que responda a las necesidades de una sociedad civil. ¿Por qué por qué la Alameda está llena de gallos a caballo con espada y no está Clotario Blest? ¿Cachai? ¿Por qué no está Francisco Bilbao? ¿Por qué no está, qué sé yo, Luis Emilio Recabarren, que le pertenece a nuestra historia, no al Partido Comunista? ¿Por qué no está la Olga Poblete, la Elena Cafarena, con unas tremendas estatuas? ¿Por qué no tenemos héroes civiles? Entonces me interesó también sacar a Prat para desplegarlo en todas sus dimensiones. Y la dimensión civil en Prat es quizá tanto o más interesante que la de su dimensión militar. Sin embargo, ha cumplido cierta función histórica esta figura heroica, ¿no es cierto?, de Prat. Este santo secular, dice William Sutter en su libro sobre sí. el heroísmo en Chile. Y no es menor, por ejemplo, un escritor, un sociólogo boliviano que nosotros trabajamos mucho acá en el norte, que se llama René Zabaleta. Él dice que la guerra del Pacífico, Chile, a diferencia de Bolivia y Perú, fueron en una relación de Estado y sociedad muy fuerte.
En cambio, Perú Sí, y claro. Bolivia fueron más bien en términos estatales, o sea, las sociedades no querían ir a la guerra. En cambio acá, Sí, claro. figuras como Prat logran ese, lo que él llama ese óptimo social entre Estado y sociedad. Mm. Si yo te colocara en este desafío, hoy día, una guerra, ¿la sociedad acompañaría al Estado en una aventura de esta naturaleza? Lo que pasa es que ha cambiado mucho esto, ¿no? Tenemos, yo creo que la primera crisis en ese sentido en Occidente, potente, fue por ejemplo el caso de Vietnam, ¿no? Ahí ya hubo una separación entre el esfuerzo bélico de un Estado y el apoyo social, no solamente por el momento que se estaba viviendo, las libertades civiles, el mundo civil tomando potencia y fuerza frente a las institucionalidades que estaba en crisis también en esa época. Yo creo que hoy, cuando uno dice hoy es muy relativo. Si me dices hoy, nosotros tenemos un problema grave. El problema grave que tenemos es que la sociedad toda no está sintiéndose representada por sus fuerzas armadas. Las Fuerzas Armadas a lo largo del siglo XX, y en particular desde la dictadura de Pinochet, tomó partido político, tomó abiertamente una ideología y se atrincheró en un sector de la sociedad. Y yo creo que esa sociedad siente que los militares son de ellos, y hay otro segmento, no, ni siquiera no menor, yo diría que incluso mayoritario, que siente que las Fuerzas Armadas no son de todos los chilenos. Si tú me preguntáis, eso hoy día en Chile es una cosa grave, es un elefante en la habitación, el que la sociedad chilena no sienta que sus Fuerzas Armadas le pertenecen también y que las vea como un enemigo. Esto es de antiguo, lo que pasa es que ahora está quizás mucho más marcado por la experiencia de la dictadura, además por los desfalcos, los robos. O sea, las Fuerzas Armadas no tienen piso hoy día para nada, ¿no? Esa es la razón por la que Iturriaga estaba desesperado cuando Piñera lo sacó a las calles, ¿no? Dijo: yo no estoy en guerra con nadie, porque lo último que quería era verse expuesto debajo del foco y de nuevo metiéndose en problemas. Además, sabiendo que históricamente ni los ministros del Interior ni ningún civil se hace cargo de las embarradas que quedan. Y lo primero que dijo Chadwick fue: yo no tengo ninguna responsabilidad. Y digo, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿No? Y que hoy día, aprovechando que estamos hablando de Iquique, todo el mundo le tira piedrazo a Silva Renard, pero nadie habla de Rafael Sotomayor hijo o de Pedro Montt. Pasan piola en la historia, ¿no? Y son ellos los que autorizan, ordenan y finalmente perpetran esta masacre. Entonces, creo que son tiempos donde también el sentido de lo heroico, hay que pensar que en el siglo XIX estábamos en pleno, no era, traíamos todo el empuje del romanticismo, ¿no? El siglo XIX era bastante más, tenía algo mucho más de heroico, tenía mucho más de este sentido épico de las cosas que el que tenemos hoy día también, ¿no? Entonces yo creo que hoy no, hoy las guerras son una cuestión de orden profesional y tiene que ver más con el apoyo político o no, que no hay una, yo creo que no habría un factor emocional como si lo hubo en la Guerra del Pacífico. Habría una cuestión de orden político. Si hoy día va Piñera a la guerra, seguramente la oposición estaría en absoluto desacuerdo y los chilenos que rechazan su gestión también, ¿no? Automáticamente, porque sí además, estamos polarizados. Y si hubiera sido durante el gobierno de Chile, habría sido al revés, ¿no? Entonces es una cuestión más de gusto y de gesto político. Yo creo que lo que ocurrió en el siglo XIX, y en particular con lo que ocurrió con Prat, debe ser uno de los últimos gestos eh, heroicos de esta épica de la guerra. Quizás la última será la carga, esta carga polaca, ¿no? En la La Segunda Segunda Guerra Guerra. Mundial. Claro, cuestiones de ese orden heroicos y épicos son de los últimos ya. El de Prat, de hecho, es casi, si uno lo ve desde fuera, uno hasta podría decir que el gesto de Prat es ridículo, porque estaba saltando al abordaje a un tanque que no tenía tripulación encubierta. Entonces, parece un gesto fuera de época, parece una batalla como viajeros en el tiempo, ¿no? De una carabela contra un destructor, que no tenía ningún sentido. Si uno lo ve así, por supuesto que hay explicaciones para todo eso,
y en lo absoluto al final no es que no haya tenido sentido, pero es un gesto heroico épico de otros tiempos, ¿no? No está dado para eso hoy día, creo yo. No están las cosas para eso. Ayer salió domingo en el Mercurio, ¿no? En el Mercurio el domingo entrevistaron a varios historiadores, periodistas, escritores en torno a la obra de Prat. Me extrañó que alguna censura tal No, vez yo de que no. estoy vetado el 18 de octubre. No salí más en nada. Sí, por eso la pregunta, porque ahí está básicamente de nuevo redita en esta visión conservadora del Prat, que es, tal vez señala una parte que incluso es el héroe que nos convoca a todos porque fue una de las estatuas que no se tocó para el 18 de octubre, o sea, desde ese imaginario, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay una frase muy buena de Carlos Trombet Reyes, del Huáscar, el periodista, dice que cuando las clases gobernantes señalan que estamos en guerra contra un enemigo implacable, guerra contra la pandemia, él dice que lo que buscan es justamente reconstruir o recuperar esa épica y situarse estos gobernantes actuales en la historia. Y para él señala que es una falta de respeto a las figuras que tomaron parte de guerras de verdad y dejaron su vida en ellas. ¿Qué opina al respecto? Que esto es muy propio de la... Disculpen que me ponga así de sectario, pero esto es muy propio de la falta de épica de siempre, de los sectores de derecha, ¿no? Sobre todo en Chile, donde la derecha política terminó mimetizándose con la derecha económica, generando una especie de relación inseparable, ¿no? Casi no se distingue una de otra, y se habla en términos numéricos, en términos de Excel con números azules. Es una derecha muy tecnócrata, es una derecha que no tiene una épica, porque a ver, la épica de la épica de la derecha está tan falta de objetivos y de sujetos, ¿no? Que todavía habla de anticomunismo. O sea, todavía su gran bandera es el anticomunismo, que es una cuestión que, que pucha, digámoslo, no tiene mucho sentido hace 3 décadas, ¿no? 4 décadas, que no es un enemigo. Para muchas personas esto todavía tiene sentido, por supuesto, y es respetable, pero digamos que como enemigo poderoso, salvo lo que quiso hacer Chávez en algún momento también con América Latina, el comunismo no es ninguna, y estos gallos dale con el tema y dale con el tema, porque no tienen más, están peleando contra fantasmas, ¿te fijas? Y además su épica se les pierde cuando ya no hay política, sino que hay técnica nomás. Y finalmente el modelo del 80 es un modelo técnico, es un modelo que entroniza, que termina de juntar a la derecha política con la derecha económica y abrazan una misma cosa, que es el neoliberalismo en esta estructura que es la Constitución del 80, que se instala y que entra en funciones dentro de una democracia en el año 90 y que se potencia y que al final, si tú te fijas, no tiene futuro. No tienen futuro en el sentido de que para estos gallos todo ha sido perder. Bueno, perdimos a los senadores designados, bueno, perdimos esta capacidad que tenía el TC, perdimos esto que tenía, perdimos esto que habíamos anulado. Todo ha sido ir, como que le han ido socavando su modelo perfecto que tenían en el año 90, y toda su idea de futuro la miran con la nuca, porque en el fondo están buscando cómo volver a ese totalitarismo, qué sé yo, que tenían en el año 1990. Ese modelo donde si tú quedabas sin pega no te pagaban nada. Entonces no tienen tampoco un horizonte de esperanza para adelante. Épica épica no hay, ¿no? Tienen que buscar en sus inconscientes patrioteros, las banderas, ¿te fijáis? En la guerra del Pacífico, que es como la única guerra que tuvimos y que ganamos. Es la Y de falta ahí para adelante. de meta relato que hablaba Longueira, me acuerdo, en un momento decía, Claro, carecemos sí,
pero sí, ¿qué tienen para celebrar en el siglo XX? Son puras masacres de obreros, po. Puras masacres, intervenciones, matanzas, una dictadura militar. ¿Qué es lo que hay para celebrar? ¿Te fijáis? Desde ese lado también, desde el lado de la épica, de la clásica épica de la bandera. Entonces no me extraña que ellos traten de seguir estrujando estos limones, pero que ya no dan. O sea, la gente el año pasado, a raíz de este interés, creo yo, que la gente ha tenido en nuestra historia desde hace unos 5 o 6 años, que explotó un interés por la historia de Chile de nuevo, la gente ya no se traga a O'Higgins, po. O sea, le votaron 8 monumentos en todo Chile a Bernardo O'Higgins. 8. En Rancagua le pusieron una fogata debajo de uno que no pudieron votar para quemarlo. Y tampoco se tragan, ya hace un rato, desde los 90, tampoco se tragan a los conquistadores, que antes también eran héroes, eran los que habían levantado Chile, Pedro de Valdivia, tampoco se los tragan. Y ahora, algo que yo conversé, por ejemplo, también en el sur. Me acuerdo cuando viajé a Punta Arenas el año 2017. Yo les decía, ¿cómo es posible que tengan la estatua de José Menéndez aquí en la plaza de la Plaza Gamero, ¿no? Acá en el centro de Punta Arenas? Si este gallo es un criminal, un explotador, un genocida de los Selknam. Y el tipo me decía, no, es imposible, si acá este gallo lo adoran, es un dios. Y ahora, el 2019, le pusieron un lazo y lo destruyeron. Entonces, tampoco está ni el conquistador, ni el militar autoritario, O'Higgins, ni está el empresario que da trabajo, y también derribaron 3 estatuas de Portales, ¿no? También derribaron, entonces tampoco está el demócrata autoritario. Como que los gallos ya no se tragan esos íconos que nos metieron a la fuerza, que representan a la oligarquía y a la manera como la oligarquía construyó Estado y defendió desde esos atalayas la estructura de mierda que hemos tenido que sostener 200 años. Entonces, cuando sacan a Prat y dicen, no, sí, Prat, no, si la gente ya sabe que Prat es espiritista. La gente ya sabe que Prat le hizo clases a obreros, la gente cacha que hay otra cosa. Ya cachó que hay otros puntos de vista, ¿no? Que ya no, hay mucho de cuento y desconfía. Y se ha producido una polarización tan fuerte que desconfía por principio de un discurso si viene de determinada persona. Entonces, si viene alguien de la aristocracia a explicarme algo, yo de entrada no le creo, porque debe haber otra. ¿Cachai? Entonces, a mí me da, no sé si me da vergüenza, sino que me da, Prat va a seguir siendo Prat. A Prat lo van a investigar y lo van a redescubrir 1000 veces. A él no le importa. Lo que él hizo va a seguir ahí. Las interpretaciones me pueden dar risa nomás, ¿no? Me pueden dar risa. A mí por lo menos me dan risa. Cuando lo quieren llevar para su molino, me da risa nomás, ¿no? Cuando dicen, no, Arturo Prat era una persona tan conservadora y católica, a veces, oye, no, si era así espiritismo, él creía en la reencarnación, él era abierto, ¿no? Como cuando también empezamos como lo que pasó con Gabriela Mistral. Sí, Gabriela Mistral también se la quitaron a la historia oficial. Y la vimos ahí en los paste-ups, las pegatinas en las calles durante las manifestaciones, convertida en una lesbiana con blue jeans y con qué sé yo, con tatuaje, porque ya cacharon que no es así, que la Gabriela Mistral, si bien era pechoña, y súper pechoña, era lesbiana, la mina investigó, se salió del cristianismo, investigó el budismo, investigó el judaísmo, llegó a tener un maestro, ¿no?, hindú con el que se carteaba y ella dudaba de sus cuestiones de orden católico. Entonces, eran librepensadores que se desplegaban por la sociedad y sus posibilidades de una manera que estos gallos que quieren enclaustrarlo en un solo punto instrumental para ellos, no les sirve, ¿no? Entonces, pero te digo, ya cacharon. Cuando dicen, por ejemplo, José Miguel Carrera también, o cuando alguien dice Bernardo Higgins, o cuando dicen Manuel Rodríguez, la gente ahí en Plaza Dignidad tenía a Manuel Rodríguez a 10 metros y no tiene nada, no le hicieron nada,
Manuel Rodríguez. Hay un misterio con Manuel Rodríguez, que es que mucha gente no sabe nada de él, pero cacha que es de los míos. Y no tiene ni idea, hay una especie de memoria histórica rara, que la gente dice, no, si él anda bien, ¿no? A Balmaceda también, ahí como que le hicieron algunas cosas, pero no tanto. Pero con O'Higgins lo hicieron un pedazo, lo hicieron pedazo. Y a Prat, como tú dices, no lo tocaron. Porque yo creo que lo sienten no como un representante de la oligarquía, no lo sienten como alguien que manejó poder tampoco, ¿no? Arturo Prat no es famoso por haber sido presidente, general, almirante o dueño de empresa o haber tenido un cargo en la altura de la cadena trófica, ¿cachai? Él es conocido por haber muerto junto con sus marinos, por haberse puesto por delante de ellos, ¿no? Haber ido primero adelante. Entonces esas cosas la gente como que inconscientemente las cacha, más de lo que uno cree. Para ir terminando, Jorge, esta idea entre la historia oficial, la historia hegemónica, ¿no es cierto?, que nos han enseñado durante tanto tiempo, y esta otra historia, ¿no es cierto?, que ha sido un esfuerzo colectivo de muchos historiadores, etc. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué opinas, por ejemplo, esto de que algunos historiadores que formados en academia, al interior de la academia, ven a Baradit como una mala competencia, que lo ven como con una suerte no sé cómo llamarlo, con sospecha? ¿Qué podrías tú decir al respecto? Que lo entiendo, porque este no es un país que tenga tradición de divulgación, ¿no? Han habido, pero más por el lado de la... Y yo creo que no soy así, estoy convencido de que no es así, que han habido intentos por contar anécdotas históricas, ¿no? Anécdotas históricas. Y a mí al principio me quisieron poner ahí. Y yo les explicaba, por ejemplo, que no, que cuando yo ponía Arturo Prat era espiritista, lo que yo quería era enganchar a la gente, y después de lo que se trataba el capítulo era justamente de esto, de cómo existe una tendencia en la enseñanza de la historia a la proserización, que es quitar todas las puntitas desagradables de alguien y terminar de convertir a un hombre multidimensional en un personaje plano relacionado a un concepto para introducir valores que el Estado quiere, ¿no? Introducir en las personas. Yo quería hablar de eso. Cuando quería hablar de, no sé, pues, de la niña de Portales, ¿no? Me decían, pero todo esto es farándula de la historia. No, porque yo a través de la tragedia de la niña de Portales, ¿no? De esta niña de 14, 15 años, yo lo que quería hacer era mostrar la década del 30 y hablar de el golpe, la batalla de Lircay, de José Joaquín Prieto, de la Constitución del 33, qué significó todo esto, ¿no? ¿Qué significa la reinstalación de un modelo colonial en el país, de una república mentirosa, de un presidente como un monarca? Eso me interesaba a mí contar. Lo que pasa es que lo enredo en esta trama media corintellado para llegar a las personas. Y entonces, para descartar eso, ¿no? Esto no se trata de un anecdotario, esto se trata efectivamente de tratar de contar un poco más allá, tratar de dibujar una visión alternativa de una historia, de la historia oficial. Y también lo entiendo porque en este país no hay nada peor que alguien venda más libros que tú. Y entiendo que les haya molestado mucho, pero yo siempre les trato de explicar que es porque estos libros están diseñados para venderse mucho, porque quieren cubrir, quieren ser, se me va el término, pero quieren hacer cobertura, ¿no? Y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo no le puedo pasar a alguien el Tragedia Andina de William Satter o el Santo Secular, que dices tú, que a mí me encanta ese autor. Es bueno que un gringo mire de fuera las cosas. Sí. Pero sí le puedo pasar, oye, mira, léete este capítulo sobre Prat que escribí yo. Entonces tampoco ellos pueden aspirar a competir en esa área. ¿Sí? Yo creo que muchos entendieron a lo largo de los meses y de los años
que yo no estoy tratando de suplantar a nadie. Yo me he cuidado muchísimo de no decir que soy historiador, que soy un investigador y que soy escritor. Y que lo que yo intento es, a través de las herramientas de la literatura, eh, situar al ciudadano común en un momento histórico. Que lo que yo estoy intentando hacer es convertirme en un puente. Por eso que siempre estoy diciendo, oye, diciendo en este libro donde dice tal cosa, en este otro, porque también me reclamaban que por qué no ponía las citas, ¿no? Al pie. Yo le decía, ¿qué quería? ¿APA? Si estos gallos, a la gente, a mí me molesta tener que estar bajando a la cita, volviendo, al final son recursos que la divulgación histórica no utiliza. Hay que ver libros de Salazar, libros de Pinto, que no tienen, cuando son divulgatorios, no utilizan esas herramientas. No es que yo sea un malvado, ¿te fijas? Pero pongo bibliografía de consulta. Cuando hice el programa en la tele, a todos mis programas llevaba a uno o a dos historiadores para que ellos expresaran su opinión, para que la gente los conociera, hablábamos de sus libros. Yo creo que muchos de ellos a esta altura entienden. Hay otros a los que nunca les va a entrar, ¿no? Pero filo, es así nomás. Yo estoy muy feliz de que muchas personas se hayan acercado a la historia y que hayan buscado a partir de mis libros otros libros donde profundizar. Nadie pretende que yo en un capítulo voy a cubrir todo el periodo parlamentario, ¿no? Nadie pretende que yo, para hablar del periodo radical o del gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 5 páginas puedo agotarlo, pero sí puedo motivar a que otras personas vayan y lean, ¿no? Yo soy feliz con eso. Yo aguanto los palos, pero porque sé que hay muchas personas que... ¿Sabéis qué? Yo aguanto los palos porque sé que todos los años entran cabros a estudiar historia y dicen, oiga, sí, porque yo leí el libro ese y sé que ahí le toco la oreja al profe, ¿cachai? Pero mi intención desde el inicio fue esa. Desde el inicio fue que los chilenos descubrieran y aquí lo voy a declarar abiertamente, que ese 80% que es lo que originalmente, o el 90% de los que fuimos la clase trabajadora, desde la independencia para adelante, tengan un punto de vista distinto, ¿no? Que así como te mencionaba Pedro Montt, poder decirle a los porteños que esa gran avenida que se llama Pedro Montt no es la de un súper buen presidente, sino que es de un tipo que mandó matar a obreros como nuestros abuelos. Y finalmente nuestros abuelos eran agricultores, campesinos, y también hay una historia desde ese punto de vista que contar, y es súper distinto. Y también colaborar en una idea que es muy potente, que es el conocimiento de la historia el que produce identidad, ¿no? Te produce identidad. Yo soy nieto de minero, soy nieto de... A mí me pasó esto, a mi abuelo le pasó lo otro, yo estuve, vine, me pasó, cayó, subió. Esa historia produce identidad, y la identidad produce posición política, ¿no? Entonces ese salto, yo conozco. Yo lo cuento con una anécdota, y con esto te cierro, pero hay una anécdota que me encanta, porque es que mi mamá en Valparaíso le habían contado en su liceo que Pedro Montt era el gran hombre que había levantado el puerto después del terremoto de 1906. Y yo le dije, no, pero si este gallo fue un presidente bien cuestionable. No, a mí me enseñaron que era. Yo le dije, ya, tu papá, don Daniel Morales, era minero del Salitre, ¿cierto? Sí, pues. Bueno, le dije yo, Pedro Montt fue el que mandó a Rafael Sotomayor, hijo, y a Silva Renard a que masacraran a los obreros del Salitre, quizás a tus tíos abuelos en Iquique. Mi mamá quedó helada y dijo, entonces hay que cambiarle el nombre a la calle. Ya, pues le dije. Entonces, el conocimiento le produjo identidad, y la identidad le produjo una posición política. Y de ahí a la acción hay un paso nomás, ¿no? Que ya juntémonos, hagamos una petición al municipio, y como este ejemplo simple, otros, ¿no? Pero despertar esa idea que el 80-90% de este país tiene otra historia, que está callada, que está sumida, que está oculta, que tiene que salir a la luz, porque va a explicar muchas cosas, y la gente todo el rato está diciendo, por eso, mira, entonces de ahí viene.
Ah, entonces, por esto fue que, sí, pues, hombre. Y empiezan, oye, ¿cómo se ha repetido la historia? Que no se repite, pero es una idea, ¿no? Mira cómo está de nuevo pasando esto. Entonces, no es la primera vez que un presidente hace esto con el país, no, pues fijo, esta y estas otras veces. O sea, siempre nos han hecho esto. Y me ha llamado la atención que siempre dicen eso. Toman identidad, alguien podría decir que toman identidad de clase, ¿no? Cuando dicen, siempre nos han hecho esto. Y cuando alguien dice eso, yo me quedo feliz, porque se convierte en sujeto histórico y tiene una perspectiva para adelante, además. Y ahí yo digo, ya, péguenme todo lo que quieran, ¿no? Sí. Eso. Jorge, disculpa, no quisiera terminar esto porque hemos entrevistado a una serie de intelectuales, escritores, premios nacionales, etcétera. Es que, ¿cuál debería ser el rol entonces del pensamiento académico en su relación con la sociedad? Tú bien lo señalas, ¿no? Desde un rol de divulgación, de crear esto como un pensamiento, otro pensamiento colectivo sobre la historia, disputar la memoria colectiva, la historia, etc. Hay también una suerte de necesidad de pensar la universidad de otra forma, de pensar la academia de otra forma. Con toda humildad, ¿no? Yo creo que sí, que en particular la historia ha estado lejos de eso, ¿no? Em, y también no es culpa de los académicos, porque están sometidos a una presión de un modelo bien criminal. O sea, un académico tiene que estar produciendo, tiene que estar generando papers, tiene que tener artículos indexados, porque si la suma no le da, no pega. Entonces y los libros de divulgación no le dan nada, se le dan cero para esto. Entonces, claro, ellos están presionados académicamente para producir en ese ámbito olímpico, ¿no? Y bajar poco. Y en particular la historia le ha ido ocurriendo que ya las áreas de estudio son cada vez más diminutas. Y de pronto tú encuentras unos tremendos trabajos de personas que han investigado años sobre lo que ocurrió en el patronato de la infancia entre 1892 y 1895, y tú dices, nadie va a leer esto, ¿no? Y qué pena. Pero también hay que entender que la academia no es homogénea. Hay algunos que por supuesto son unos genios en este mundo micro. Hay otros que les gusta más abrir el lente, y de todas maneras acá Chile, por lo que yo he cachado, debe ser uno de los países donde más historias generales de Chile hay, ¿no? Hay muchas, muchos. Y, y está bien, o sea, pero sí que los que tengan esa voluntad de divulgación lo hagan, porque he notado también pudor, ¿no? Y también he notado que, por supuesto, no hay ningún premio por hacerlo, ¿no? Y ya saliste en la tele, ya te está ahí como bastardizando, ¿no? A Massa lo hicieron pedazo cuando empezó a salir en la tele también. Entonces, yo creo que son esas dos cosas. El que siente el impulso, que lo haga. Porque por supuesto que hay otros que son ratones de biblioteca y no están ni ahí con hablarle a 50 personas. Entonces yo creo que, de nuevo, la academia no es homogénea, hay personas que lo hacen súper bien, es necesario ese conocimiento abstracto, microscópico, peludo, es fundamental, pero que el que sienta la motivación lo haga. Este país lo necesita, este país lo está necesitando hoy más que nunca, ¿no? Y hay una pelea que dar, incluso en el barro, ¿no? Porque hoy día también en redes sociales se está peleando en el barro por la memoria, se está peleando en el barro por el negacionismo, se está peleando en el barro por formas de tergiversación de la historia, por sesgo, derechamente inventos de algunas personas, que es una de las cosas que me dicen a mí, ¿no? Que siempre yo les digo, ya, dime, ¿dónde hay un invento? Y se quedan callados porque no se puede. Entonces, creo que sería bueno tener unos súper buenos científicos, pero también unos boinas negras, unos buenos gallos que bajen al terreno, ¿no? Porque el país lo necesita y siempre lo ha necesitado. Si bien todo el ámbito académico debería tener esta estructura, hoy día, por la vinculación que existe entre la historia y la política, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo, que es un momento constituyente, se hace aún más necesario esto. Jorge, ahora sí no te quito más tiempo. La última pregunta. No, Eh, sí.
Somos una universidad que se llama Arturo Prat, lo estábamos conversando antes de que es una universidad que se constituye como tal durante la dictadura, ¿no? Producto de la movilización de los estudiantes en ese momento del Instituto Profesional de Iquique, el apoyo incluso de la comunidad, y la dictadura constituye esta casa de estudio. Pero sin embargo la constituye en torno a una figura que estamos conversando, como es Arturo Prat, que es polisémico, que tiene más de una definición, y más de una definición oficial, etc. ¿Qué valores como comunidad, como Universidad Arturo Prat, uno podría inspirarse para seguir contribuyendo, desarrollándose y vinculándose a una comunidad regional, ¿no es cierto? Que si bien fue disputada a partir de una guerra, queda después en un estado centralista, olvidada, el patio trasero de Santiago. ¿Qué valores de Prat podrían inspirar a esta comunidad universitaria y regional? Yo creo que un valor que es atemporal, que es la república. Prat fue una persona que se interesó no solamente en las armas y en los cañonazos, sino que fue una persona que se interesó en el derecho civil y se interesó en la ley electoral. Es una persona que desde su posición como militar, desde su posición como, digámosle, agente del Estado, ¿no? Como una persona que es agente del Estado, estuvo preocupado de la inclusión. Si tú me apuras, en su ley electoral incluso hay unos guiños a los derechos de la mujer, a los derechos electorales de la mujer. Él buscó incluir en el mundo educacional a los más pobres, a los obreros y a los trabajadores. Él fue transversal en su trato, no se atrincheró en una ideología ni de izquierda ni de derecha para actuar socialmente. Yo diría que Arturo Prat es una persona inteligente, independiente, y eso creo que hoy es más valioso que nunca. Creo yo, justamente por las condiciones del estallido social del 19 de octubre, que es un movimiento apartidista, muy político, pero apartidista, independiente, muy encuentro yo en la línea de lo que buscaban otros grandes de la historia, como el propio Clotario Blest, ¿no? O incluso también creo que Recabarren también lo chutearon en su momento por su disputa con las cúpulas. Entonces, esta capacidad de tender puentes a través transversalmente, ¿no? La capacidad que tuvo Prat de entenderse con todo el mundo, de entenderse con militares, con civiles, con obreros, con mujeres. Esa yo creo que para mí, por lo menos, es el principal valor que tiene. Arturo Prat es un personaje que no encontró barreras, no tuvo ni siquiera barreras religiosas, que eran tan poderosas en esa época, para entenderse con masones, ateos o espiritistas o gnósticos. Un tipo, a mí no me basta la palabra inclusivo, ¿eh? No me basta. Inclusivo a mí me suena mucho al término tolerancia, que es que sí, yo acepto. No, él entraba en esos mundos. Él los entraba, los investigaba, los conocía, salía y tenía esta capacidad de tender cables hacia distintos lugares de la sociedad sin ningún problema. Nunca entró en conflicto con esos mundos. Católico, masón, espiritista, gnóstico, y por otro lado, si se quiere, protofeminista, si lo exageramos, ¿no? Pero también con el mundo marcial del mundo militar. Yo creo que esa frente despejada de Arturo Prat era más que solamente su falta de pelo, ¿no? Yo creo que era un tipo abierto de mente, un tipo que no estaba cerrado, que no tenía trincheras, ¿no? Que estaba abierto a conversar con quien fuera, desde la posición que fuera, incluso desde la que parece más dura de todo, que es la militar. Para mí eso es Arturo Prat, un chileno total, como te decía al principio. Eso se me ocurre ahora. Fantástico. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en UNAP al Aire, que es una iniciativa que hemos querido desarrollar para acompañar a la comunidad universitaria en un contexto de pandemia, de contingencia, de confinamiento, así que sin duda, y esperamos contar contigo prontamente para los seminarios, tanto virtuales como presenciales. Es importante que nos pueda visitar. Yo feliz, encantado, Cristian. Que estén súper bien y cuando ustedes quieran. Gracias, Jorge. Chao, chao. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al Aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al Aire.